11 de la mañana con 6 minutos, vemos imágenes de calle Borges a esta hora, al fondo Colón. Buenas imágenes a esta hora con cielos parcialmente despejados, 10 grados en la ciudad de Punta Arenas, parcialmente nublado, 11 en Puerto Natales, 9 en Porvenir, 9 en Cabo de Hornos, Puerto Williams. Así son las condiciones climáticas a esta hora en la región de Magallanes. Vamos a hablar con los amigos del Hospital Clínico de la Unidad de Memoria. Está con nosotros Ada Mancilla y Miguel Yancalahuen. ¿Cómo estás, Ada? Buenos días. Hola, buenos días. Gusto de saludarte, bienvenida. Gracias. Y Miguel Yancalahuen, ¿cómo estás, Miguel? Buen día. Bien. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, cuando quieran. La unidad del Hospital Clínico de Magallanes, la unidad de memoria, funciona desde principios del segundo semestre del 2017 y se encuentra enmarcada en la estrategia del Plan Nacional de Demencia del Ministerio de Salud. Su labor está orientada al abordaje integral de personas con diagnóstico de demencia y sus cuidadores, que son básicamente y finalmente las familias que se involucran en este cuidado. Y es cuando entra una persona a esta etapa, más allá de la edad que tenga, es la familia completa la que se involucra y la que tiene que estar ahí, y cambian un poco también, yo me imagino, la cotidianidad, las formas de llevar la vida de las familias. Cuéntanos un poquitito, Ada, parto contigo, cómo se ha ido trabajando en este rubro, en el tema de la unidad de memoria. Hablamos de demencia senil, hablamos de varias cosas en términos de que iba a decir, uno va envejeciendo y puede ir encontrándose más fácil con esta enfermedad, pero esto puede llegar en cualquier momento también, ¿no? Exactamente. Primera cosa, la verdad es que el término demencia senil ya no se utiliza, ¿ya? Ahora se utiliza, puede ser una demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer u otro tipo de demencia. Ya ese término ya médicamente no es el más apropiado. Ya. Hay que educar a la gente, porque la gente sigue hablando de demencia senil. Exactamente, sí. Todavía en algunos profesionales de salud incluso hablan con este término que ya en realidad no se utiliza. Ya, van retiradas, tratar de cambiar eso. Sí, sí. En relación a la unidad, con respecto a el trabajo que nosotros realizamos, nosotros principalmente vemos usuarios que tienen un diagnóstico que le queda, por ejemplo, la duda al médico de la atención primaria, que pudiera derivarlos a la unidad. Ya. Alguna persona joven, estamos hablando de una persona menor de 60 años, Ya. también, que pudiera presentar algún tipo de problema de memoria y que pudiera ser derivado desde también la atención primaria hacia nuestra unidad. Podría ser alguna persona con algún problema de tipo conductual, también un adulto mayor, ¿cierto? Ya. Que esté presentando Sí. algún problema. Siempre es por derivación, disculpa, siempre es por derivación, ¿cierto? Exactamente. Hacia la unidad de nosotros llegan a través de interconsultas desde la atención primaria, que como se conoce, los CEFAM, Sí. o como antes se le decía, ¿cierto? Los consultorios o Exacto, policlínicos. sí. Llegan a través de interconsultas hacia nosotros, o bien desde las especialidades, ¿cierto? A través de también interconsultas. El dato que hay por acá dice que el 36% de la población sobre los 60 años en Chile manifiesta algún grado de demencia como consecuencia del deterioro de la capacidad mental. ¿Cómo estamos a nivel local? ¿Ese porcentaje es similar en Magallanes o un poquito más? ¿Cómo estamos en Magallanes? Sí, ahí en el fondo habla, ese 36% tiene relación con alguna alteración a nivel cognitivo, sí. Ya no necesariamente una demencia, es un poco más bajo. Y a nivel local, sí, efectivamente se repite un poco las estadísticas. Ya nosotros, el último estadística o resultados que tuvimos nosotros hace 2 semanas atrás, cuando se realiza la evaluación del Plan Nacional, nosotros habíamos atendido cerca de 350 personas, ¿sí? No todos con diagnóstico de demencia, sí, muchos con observación de deterioro cognitivo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, y también uno de los fundamentos que tienen a nivel central de por qué este plan se implementa en Punta Arenas, en Osorno y no en otras regiones, también tiene que ver un poco con el envejecimiento que ha tenido esta población, ¿sí? Hay una alta
presencia de adultos mayores en nuestra región, Sí. lo que también se relaciona con algunas patologías que se dan en el adulto mayor, como bien decía Ada y como bien decías tú, que no necesariamente es una enfermedad. Se habla de las demencias en general, Sí. que no solamente es una enfermedad propia del adulto mayor, pero sí se da con mayor frecuencia en el adulto mayor. Ya. Además, estamos sobre el promedio nosotros a nivel local de nuestra población grande, ¿no? Tercera edad. De adultos mayores. De adultos sí. mayores, sí. Sí, Estamos sí. envejeciéndonos como población, Sí, ¿no? sí, o sea, a nivel nacional, Chile es un país envejecido. Sí, Sí. Chile. Pero Y- nosotros estamos sobre la media, ¿no? Exacto, Sí, pues sí. además. Sí, además. ¿Por qué podemos tener algún tipo de problema cognitivo o demencia en algún, sobre todo en la tercera edad? ¿Tiene relación, no sé si directa, pero tiene relación con la alimentación, con nuestro modo de vida que hemos llevado en el transcurso de los años, ¿cierto, Ada? Exactamente. Siempre los factores de riesgo son los mismos como de las enfermedades cardiovasculares, Ya, es decir, perfecto. el sedentarismo, Ya. la mala alimentación, ¿cierto? El poco ejercicio físico que realizamos todos en general, afecta de alguna manera en el futuro, cuando seamos adultos mayores, sí repercute. ¿Eso va a cambiar? ¿Ustedes creen? ¿Cómo lo podemos proyectar? ¿Creen que puede cambiar? Porque las generaciones nuevas han ido modificando sus estilos de vida, han ido emigrando a tipos más sanos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero también tenemos una condición geográfica, tenemos que estar más en la casa, por un tema climático, nos cuesta caminar, al magallánico le cuesta caminar, le gusta más andar en auto o en locomoción. ¿Crees que vamos a ir mejorando? ¿Se va mejorando o los índices indican que no, para nada? Seamos positivos. Ya, seamos positivos. Sí, ya, claro. pensemos que sí, porque la verdad es que la juventud hoy en día tiene un pensamiento distinto en el claro. sentido de alimentarse bien, de hacer más ejercicio. Si tú te das cuenta y vas a estos gimnasios, ¿cierto? Sí. Se ve bastante gente joven, Sí. ¿sí? Entonces, la verdad es que sí, que todo indica que debiera esto mejorar. Y la alimentación también, se nota, hay un cambio cultural, por decirlo de alguna forma. Sí, los jóvenes igual están preocupados con esto del consumo de agua, ¿cierto? Consumir más frutas y verduras, alimentación más sana, eso igual ya está provocándose el cambio de switch. Sí, quisiera complementar ahí que... Estamos mostrando imágenes para que nos vayan complementando mientras súper. conversamos. Ya, sí. Quisiera complementar igual que con lo que dice Ada, la verdad es que antes no era tan común o no estaba tan implementado el tema de la activación física, y son elementos, lo que explicó Ada, son elementos, factores protectores que van a influir en que si una persona pueda desarrollar en la etapa adultez o adultez mayor esta enfermedad, ¿no es cierto? Ya, y bueno, y ahí hay un díptico que se está proyectando que tiene que ver un poco con que nosotros somos una unidad de especializada a nivel secundario del hospital, y que nuestro abordaje tiene que ver con trabajar tanto el usuario como el familiar. Tú al inicio de la entrevista comentabas como cuál era el impacto en las familias. Sí. Ya, obviamente que para ninguna familia es algo positivo que a una persona le diagnostiquen demencia. No obstante, el impacto que vaya a tener la enfermedad tanto en la persona como en los familiares, su red de apoyo más cercana, va a ser diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque en la medida que esta persona, por ejemplo, haya tenido un soporte cognitivo, por ejemplo, haya tenido una educación formal, tenga una red de apoyo, también no consuma tabaco, etcétera, si bien es cierto, puede tener un diagnóstico de demencia, pero el impacto de la enfermedad no va a ser tan grande, o el declive en el fondo no va a ser tan acelerado como una persona que quizás tuvo una escolaridad baja, tiene aislamiento social, Okay. no se controla las patologías, las comorbilidades como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Por lo tanto, son todos factores que de una u otra manera van a influir en la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra tarea principal? Es que la persona, por un lado, mantenga la calidad de vida, ya realizando diferentes actividades tanto a nivel de atención ambulatoria, de atención en domicilio,
para que y que se también tratar de que esta persona se involucre en alguna actividad, algún centro diurno, alguna actividad con alguna club de adultos mayores, con el objetivo de que la persona se mantenga en el estadio en el cual se encuentra, ya sea esto leve o moderado, ¿ya? Y por otro lado, nuestro trabajo principal también se enfoca en las familias, ¿ya? Las familias uno trabaja desde sus necesidades y hemos detectado mucho que existe un desconocimiento y mucho prejuicio respecto a la enfermedad. Por lo tanto, ahí nuestro primer mensaje es que efectivamente la demencia no tiene cura hasta la actualidad, pero sí es tratable, ¿ya? Sí pueden haber tratamientos no farmacológicos que son, según estudios científicos, son los más efectivos actualmente, que pueden mantener a la persona en su estadio y en el cuidador y generar una menor carga dentro de lo posible. No medicamentos, ¿como cuáles? No medicamentos. ¿Como cuáles? Sí, existen, por ejemplo, terapias como la validación. ¿Ya? Al usuario, en el fondo, se le valide su emoción de acuerdo al síntoma que presente y se trate de manejar. Por ejemplo, si un usuario tiene una idea delirante o una alucinación de acuerdo como al impacto que eso le genera en su dinámica familiar, se puede manejar como, por ejemplo, establecer estrategias de comunicación, entregar instrucciones simples, por ejemplo, tratar también de cambiar el foco de atención. También existe otra técnica de la asistencia graduada, tratar de, por ejemplo, de que si la persona mantiene habilidades como, por ejemplo, colabora en la casa, sale de compras, etcétera, nosotros realizamos adaptaciones para que la persona mantenga esa actividad el mayor tiempo posible, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucede? Bien. Y disculpa que te interrumpa. No, cuando a una persona tiene este diagnóstico, enseguida los familiares tratan de sobreasistir, ¿ya? De adelantar esta dependencia. Y no es así, o sea, la persona sigue siendo la misma, obviamente con un diagnóstico que tiene que llevar un tratamiento, ¿no es cierto?, un seguimiento de esto, pero por ningún motivo la persona pierde su capacidad, por ejemplo, en las primeras etapas, sobre todo la leve y la moderada, no pierde la capacidad de comunicar, de tener elecciones también, de ser autónoma en algunas decisiones. Ok. Me llegan dos preguntas, una muy fuerte, que igual la voy a hacer, obviamente, fuerte en términos de que, por lo que significa la pregunta, dice, si una persona con demencia o con algún tipo de problema cognitivo sufre. Esa es la primera pregunta. Dice, ¿sufre o no sufre? Al darse cuenta, ¿se da cuenta o no se da cuenta que está con demencia? ¿O llega un momento en que ya pierde esa noción de que tiene demencia? Y si eso, me imagino que es alguien muy cercano y que debe tener un familiar, y en el caso personal también uno se le ha pasado por la cabeza, ¿sufrirá o no sufrirá? ¿Se dará cuenta o no se dará cuenta? Eso por un lado, la primera pregunta. Y la otra, que tiene relación respecto de que, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar que una persona, por ejemplo, esté delirando, que esté diciendo algo que es incoherente? ¿Qué es lo bueno? ¿Decirle, estás equivocada, estás hablando de algo que no es real, o seguirle la corriente? Le entrego la palabra. ¿Quién? Lo primero, obviamente, que emocionalmente, tanto el usuario como la familia, ¿cierto?, en las primeras etapas, o bueno, en realidad en todas las etapas, se provoca un sufrimiento, y no estoy hablando solo por el tema de la demencia, sino que en general cuando se da un diagnóstico médico de cualquier patología, obviamente que eso repercute tanto en el usuario como en la familia, ¿sí? Entonces, obviamente que sí, también en esta patología sufre el usuario y sufre la familia con él, ¿sí? Ahora, yo creo que la pregunta dirigida que si la persona que está con el usuario, como lo dices tú, si sufre o llega un momento que deja de sufrir porque ya no se da cuenta si está diciendo alguna incoherencia o no. Claro. Porque yo sé que el entorno que está consciente sufre diariamente, cotidianamente, porque tiene que sobrellevar esta situación, pero el usuario, la persona que está afectada con esta demencia, sufre y llega un momento que ya pasa a otro estadio. Claro, las primeras etapas, lógicamente que el usuario se da cuenta de que algo no anda bien, ya no sabe qué. Hay ansiedad, ¿cierto? Hay en algunos usuarios depresión. Ya, se da cuenta, lo sí, va se da cuenta. Sí.
Después, ya como la etapa severa, este usuario no lo puede verbalizar, ¿sí? Pero la familia aprende a conocerlo también y saber cuándo el usuario requiere de alguna asistencia. Estamos hablando tanto física como también la otra parte quizás un poco más espiritual, sí. ¿Cierto? Entonces aprenden también a saber, es como cuando tú tienes un bebé y él solamente llora, y tú sabes bien si es por hambre o si en realidad exactamente está necesitando algo más, que también es importante las muestras de cariño también, sí. Que eso es súper válido, y es importante el acompañamiento del usuario y de la familia, del cuidador también. Sí. Sí. Yo quería complementar con lo que dice Ada, que siento yo que a veces no se habla mucho y tiene que ver un poco con el cubrir las necesidades básicas de las personas. Nosotros en general, cuando no existe un deterioro a nivel de la capacidad cerebral, ¿no es cierto?, del juicio, sabemos detectar cuando tenemos hambre, ¿no es cierto?, cuando tenemos frío, cuando algún sonido nos irrita, sí. Y frente a eso, nosotros la respuesta que tenemos son respuestas adaptativas, ¿no es cierto? Si tenemos frío, vamos a cubrirnos con algún chaleco. Si tenemos hambre, vamos a comer, vamos a llevarnos a una merienda, por ejemplo. Y si hay algún ruido, lo más probable es que yo diga, no sé, pues bajen la música, etcétera. Pero se sabe que en las personas con demencia la capacidad adaptativa y la capacidad para poder expresar mis necesidades básicas, las personas no las saben reconocer, ¿ya? Porque a nivel cerebral esto está dejando de funcionar. Por lo tanto, una persona que tiene frío con demencia, lo más probable es que no diga que tiene frío. Lo más probable es que se irrite, que se moleste, o que incluso llegue a tener alucinaciones e ideas delirantes. Ejemplo, una persona, por ejemplo, nos pasa mucho que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Mira, mi familiar hace una semana que no duerme, dice que ve personas que entran a robar, me desconoce, etcétera. Entonces hay uno primero lo que hace es despejar un poco qué es lo que gatilla ese síntoma. Ya. Pueden ser tres formas de identificarlo. Una, el usuario puede tener alguna situación de infección urinaria, algún golpe, etcétera, que pueda originar esa sintomatología. Okay. Lo segundo es el estilo de comunicación que tiene el familiar con el usuario, porque muchas veces pasa que el mismo familiar es el que denota ciertos síntomas porque la estrategia de comunicación que está utilizando no es la más adecuada. Y ahí vamos a hablar un poco del delirio, que cómo manejarlo. Sí. Y lo tercero es el ambiente, ya que la persona efectivamente hay mucha oscuridad durante el día, no duerme, duerme durante el día muchas horas, no sale de la casa. Eso también, el mismo el ocio o la falta de inactividad también hace que la persona pueda desencadenar ciertos síntomas que para el cuidador sean de difícil manejo. O puede estar postrado en una cama. O estar ejemplo. También en situación de cama, ¿ya? Eso. Y respecto a lo que tú mencionabas, el delirio, por ejemplo... ¿Cómo afrontarlo? Seguirles la corriente y decirle, estás equivocada, estás delirando. Sí, ¿cómo afrontarlo? Mira, también es importante saber si en realidad... para la persona y la familia es realmente un impacto que le produce en la dinámica familiar, o realmente no tiene mucha importancia. Primero, valorar eso, ya, si realmente a mí me afecta. Lo segundo tiene que ver un poco con que tratar de ver si se puede cambiar el foco de atención de ese síntoma. Por ejemplo, si lo típico que uno hace con las personas con demencia o los familiares es llevar la contraria o tratar de que él cambie de opinión, ¿ya? Sí. Esa primera estrategia es mal, porque en realidad la persona, si dice yo veo niños que entran, la persona lo está viendo, ¿ya? Y frente a eso... Por algo lo está diciendo. Por algo lo está diciendo, en el fondo. Pero como yo me puedo meter como en su mundo y identificar que quizás, por ejemplo, esta persona antes su rol era, no sé, era educadora de párvulos,
o por ejemplo aquella persona que empieza a recortar género sin ningún propósito, resulta que era costurera. Entonces ahí el manejo ideal es que tratar de involucrar a esta persona en alguna otra actividad que sea como significativa, o que la persona haya hecho por un largo tiempo, para que de esa manera producir mayor satisfacción en el usuario. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro. Sí, no, ¿sí? La gente, si tiene duda, va a llamar seguramente, pero entiendo perfectamente. O sea, de partida, ir al origen de que no contradecir, tratar de llevar, ¿no? De ir surfeando, de ir siguiéndole la corriente, por decirlo de alguna forma, de forma con mucho cariño. Lo decías tú también hace un ratito, el cariño, el amor, la comprensión es fundamental ahí en estos casos. Sí, y lo importante también saber que las personas que nos están escuchando es que esta sintomatología, ¿no es cierto?, que hemos hablado de por ejemplo, alteraciones del sueño, ideas delirantes, alucinaciones, apatía, la mayoría son síntomas transitorios, ya que tienen un tiempo de duración. No es que la persona vaya a cursar durante toda la enfermedad con esa sintomatología. Pero eso puede ir variando. Puede ser que esos episodios sean cada vez más largos, hasta que se conviertan en algo, no sé si permanente, pero mucho más extenso, ¿no? Sí. Pero en el fondo lo que le va a servir a nosotros, o lo que le sirve a los cuidadores, es que nosotros les enseñamos a las personas cómo tratar de identificar ciertos síntomas primero, qué es lo que gatilla y cómo yo puedo manejar el síntoma. Les invito a colocarse los audífonos, por favor, porque tenemos una llamada en línea, a ver que nos quieren consultar o preguntar o opinar. Buen día, ¿con quién hablamos? Con María. ¿Cómo estás, María? Gusto de saludarte. Gracias. Quería hacerle una consulta a Miguel. ¿Ya? Sabe que mi nuera tiene 31 años. ¿Ya? Ella perdió a su marido hace poquito. Y se le olvidan las cosas. No sé si ellos pueden ayudar o no. Ya, con calma, María. A ver, para que entendamos bien, tu nuera, 31 años, se le están olvidando las cosas y sufrió una pérdida muy importante hace muy poquito, ¿no? Sí. Ya, ¿y tú crees que eso le puede haber afectado para que tenga estos episodios hoy en día? Sí. Ya, y acá los profesionales van a preguntarles cómo se le puede ayudar a ella o qué paso seguir, ¿no? Exacto. Ya, María, te enviamos un beso y un abrazo con mucho cariño. Gracias. Chao, María. Chao. Miguel. Gracias, María, por la pregunta. Yo siento que eso nos faltó tratar de esclarecer un poco, que nosotros en la vida tenemos fallas de memoria recurrentes, ya no es parte solo del envejecimiento. Lo segundo es que efectivamente cuando hay un proceso de duelo, también a nivel cognitivo empieza a alterarse, porque el ánimo no está estable, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es que efectivamente reconocer este duelo, este proceso de duelo que está viviendo esta persona de 31 años, y si puede, si se atiende en el ámbito público, si puede asistir a un psicólogo, en el equipo de salud mental, en atención primaria, en consultorio, depende de dónde se atienda, sería ideal. Como para poder sobrellevar esto. Lo más probable... Con ayuda. Con ayuda, exacto. Lo más probable que a medida que vaya pasando el tiempo, quizás ella vaya en el fondo recobrando la memoria y vaya en el fondo mejorando su desempeño en general y mejorando su cognición, pero tiene que ver con algo directamente relacionado con el impacto con de el la ánimo. Situación, sí, con el ánimo producto del ánimo. impacto de la pérdida. Sí. Existe, se nos acabó el tiempo, pero está muy interesante el tema. ¿Existe esto de la memoria corta y la memoria larga? Que uno dice, mi memoria corta anda muy mala, pero la larga es fantástico. Me acuerdo todo lo que yo hacía en la infancia, pero lo que hice ayer o hace un rato o la semana pasada, o se me olvidan las palabras puntuales. ¿Eso puede ser producto de qué? ¿Existe esto de la memoria corta y la memoria larga? ¿O es una forma de decir nomás? Sí, efectivamente existe la memoria a corto plazo y la de largo plazo. Y también existen, quería a propósito de esto decir que también existen las neuronas del olvido. ¿Sí? Entonces, para que nuestro disco duro en el fondo no se nos llene, entonces existen unas neuronas que se encargan de eliminar como los datos que no necesitamos. A la basura, al basurero. Exactamente, sí. Entonces, claro que existe la memoria a corto plazo y la de largo plazo,
que es donde están nuestros recuerdos de la niñez, ¿cierto? Sí. Y es lo último en realidad que nosotros perdemos si es que llegamos a tener algún tema de demencia. Ya. ¿Sí? Sí. O sea, por eso las personas que entran en demencia, de repente ve un abuelito que se acuerda, pero perfecto, te puede contar con lujo de detalle una tarde de trineo en Punta Arenas y quiénes eran los amigos que estaban y la Con vecina, detalle. con Sí. detalle. Sí. Y lo que pasó hace una semana no tiene, o lo que pasó hace una hora no tiene No se ninguna recuerda. noción, ¿no? Sí, sí. Pasa. Sí, o sea, igual hay dos cosas Ya. diferentes. Lo primero que Ada explicó súper bien, que el tema de las fallas de memoria y que pueden estar dadas, por ejemplo, por alguna situación de estrés que puede tener una persona quizás joven Sí. o adulta. También Como el caso que acabamos de escuchar, por Exacto, ejemplo, sí. ¿no? Producto de algo tiene, y seguramente Se lo que gatilla. le está afectando Sí. a ella es la memoria corta, como estábamos hablando, me imagino yo, ¿no? A Y si mí- te olvida algunas palabras. sí, y también a veces no es lo que está fallada la memoria, sino que es la atención. Y mis niveles de atención, atención sostenida, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de atención, está disminuido. Y por eso a mí me cuesta recordar, pero es porque el estímulo que entro no lo alcancé a captar, a agarrar, en el fondo. Ya, Y entiendo. no lo procesé y no lo dejé en el disco duro. Y lo otro, lo que pasa en el caso de... Porque esa es una causa en el fondo, esas fallas de memoria o atencionales puede estar dado en diferentes etapas de la vida, a nivel vitamínico también, o por algún TEC o algún golpe en la cabeza también puede ocurrir. Ahora, en el caso de las demencias, lo que ocurre es que existe una estructura que se llama el hipocampo, que se encuentra a nivel del cerebro, el cual comienza a alterarse las neuronas que trabajan ahí y que su función es recordar episodios recientes. Ya. Por lo tanto, una persona que, si yo me encuentro una persona con demencia y yo le digo, se acuerda de mí, pero si Julia la semana pasada estuvimos, Julia no lo va a recordar, porque lo más probable es que las neuronas que se encargan de eso, de recibir y procesar esa información, ya no están trabajando o no trabajan bien. Por lo tanto, mejor decirle, mire, ¿sabe qué? Yo soy Miguel, soy terapeuta, vengo del hospital y estamos trabajando en esto y en esto. Y en eso uno anticipa también a la persona y le disminuye la ansiedad. ¿Sí? Perfecto, Pero perfecto. eso. Me quedan cosas en el tintero, pero nos tenemos que ir. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Quedan cordialmente invitados para cuando quieran la unidad de memoria, ustedes o quienes ustedes estimen conveniente que vengan a conversar, porque yo sé que a la gente le interesa mucho. Es un tema que nos toca muy de cerca también, por cierto, a la comunidad en general. Todas las familias, alguien tiene con... no sé si algún grado de demencia es la palabra, pero con algún tema cognitivo, con algún diagnóstico o problemática que finalmente lo tiene que trabajar la familia en conjunto, y es súper bueno conversar estos temas. Miguel Yancalahuen, Ada Mancilla, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias igual. Que esté muy bien, Miguel. Gracias. Pausa y ya volvemos. Explore Audio.